Libro de Jueces. Vamos a comenzar nuestro estudio de Jueces. Padre, ponemos en tus manos la reunión y también te pedimos en el nombre de Cristo que nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra, Señor, en este estudio sobre la historia del pecado y sus consecuencias. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jueces se llama así porque fueron jueces los que gobernaron a Israel después de Josué y de Moisés. Una vez que murió Josué, se levantaron otras personas para dirigir al pueblo de Dios, que se les llama los jueces. Simplemente eran como los jueces que tú conoces allá afuera, jueces civiles, pero que también tenían funciones políticas y sobre todo tenían funciones espirituales. El libro de Jueces contiene la historia de los 13 jueces que gobernaron a Israel en un periodo aproximado de 400 años. Son 13 jueces. Y es interesante ver el número 13 en la Biblia, porque el número 13 en la Biblia se relaciona con rebeldía, con rebelión. Y uno de esos jueces, nada más como una observación, fue realmente terrible. Mató a sus hermanos para poder gobernar. Esto lo van a ver ustedes en su lectura. La clave para entender Jueces es el capítulo 2, verso 11. Esta es la gran clave para que tú entiendas Jueces. Jueces 2, del verso 11 en adelante voy a comenzar a leer. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Después de qué? Después de que murió Josué. Después de eso. Dice el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Hasta ahí vamos a leer. Este es el pasaje clave para entender todo lo que tú vas a estar viendo en el libro de Jueces. Es la misma historia siempre, se repite siempre. Okay. Se muere Josué, se apartan de Dios, dejan los mandamientos de Dios, desobedecen la ley moral de Dios, dejan al Señor y se ponen a ser idólatras, y entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos. Y ellos caen en manos de sus enemigos, y Dios mismo estaba en contra de ellos, nunca podían ganar las batallas. Se arrepentían, le clamaban a Dios, lloraban, quitaban sus ídolos, y Dios se acordaba de su pacto, y les ponía un juez. Dios estaba con ese juez, el Espíritu venía sobre ese juez, le daba sabiduría, estrategia para gobernar, para llevarlos al camino del Señor, y también le daba estrategia para vencer a los enemigos. Eran libres otra vez, todo el tiempo del juez más o menos las cosas iban bien. Moría el juez, se volvían a apartar de Dios, y volvían a clamar a Dios al rato cuando venían los juicios de Dios, y entonces Dios a esa otra generación, acuérdate que son generaciones, no era la misma gente, sino era otra generación,
les levantaba otro juez, sucedía lo mismo, volvían a ganar las victorias, tenían líderes, digamos, piadosos, morían los líderes piadosos, se volvían a desviar, y así sucesivamente. Así tenemos más o menos eso durante 12 ocasiones en la Biblia. Esta es la clave para que tú entiendas qué es lo que sucede en los jueces. Aquí en el capítulo 3 vemos también un pasaje importante. En el verso 1. Tú habrás notado al terminar el libro de Josué que no todas las naciones fueron echadas, ¿verdad que no? Algunas todavía quedaron por ahí. Y tú dirás, ¿para qué? ¿O por qué razón Dios permitió que se quedaran algunas? Ayer empezamos a ver un poquito, cuando vimos a aquellos que no querían ellos trabajar, sino que se recargaban en otros que ya tenían una fe personal. Y aquí el capítulo 3 nos explica. Dice, estas pues, verso 1, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Para qué dejó Dios algunas de las naciones en la tierra de Canaán? Para probarlos, ¿y para qué más? Y para que conociesen la guerra. Fíjate cómo a Dios le gusta la guerra, ¿eh? Sobre todo la guerra espiritual, la guerra cristiana en el Nuevo Testamento. Si Dios es Jehová, es varón de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Jehová es varón de guerra, dice la Biblia. Sí. Jehová es poderoso en batalla. Jehová, uno de sus nombres es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, a Dios le gusta la guerra. No cualquier guerra, no las guerras injustas, sino la guerra por una justa causa. O sea, Dios es un Dios que pelea sus batallas, ¿sí? Y que destruye a sus enemigos. Ese es Dios. Por eso estaba destruyendo a los cananeos. Jehová es varón de guerra, de batalla. Eso tiene que ver con agresividad, tiene que ver con carácter, tiene que ver con pelear en contra de lo malo, de la injusticia. Dios está en guerra contra el pecado. Dios está en guerra contra la injusticia. Y Dios está en guerra contra sus enemigos. Y aún Dios se vuelve en guerra contra su propio pueblo. Muy importante. Y vemos en el verso 2 que Dios quería que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. O sea, los que nunca habían tenido guerra, quería que tuvieran guerra. ¿Para qué? Para que se afianzaran en su Dios personalmente, para que tuvieran una fe personal, para que conocieran los problemas también, para que no vivieran de las glorias de sus padres espirituales, ¿verdad que no? Para que no dijeran, Juan Wesley, Carlos Finney, qué grandes avivamientos tuvieron, cómo Dios los usó a los siervos de Dios. Mira el libro de Hechos de los Apóstoles, tremendos hechos ahí de salvación de Pedro, y mira, predicó y se convirtieron tantos. Y hay mucha gente que vive de las puras memorias y se viven gloriando de lo que hicieron otros. Pero hoy día nosotros tenemos nuestra propia guerra que pelear. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios nos ha dejado aquí. Ya no está Moisés, ya no está Josué, ya no está el apóstol Pablo, ya todos pelearon sus propias batallas, ¿sí? Ahora nosotros tenemos nuestra propia guerra que pelear aquí para extender el reino de Dios, ¿sí? Y Dios a veces permite que haya problemas en nuestras vidas, que haya problemas allá afuera, oposición espiritual a que se extienda el reino de Dios. Y tú te preguntas por qué Dios lo permite. Lo permite para que conozcas la guerra, ¿sí? Para que te afiances de Dios, para que te metas a orar con Dios y lo conozcas, y después te crezca en ti una fe poderosa, capaz de derrotar cualquier cosa. Entonces tú tienes una experiencia personal con el Señor. Vamos ahora a ver aquí que en el libro de Jueces una clave era que tuvieran líderes piadosos. Cuando había líderes de Dios, había victoria. Cuando los líderes de Dios se morían, el pueblo se desviaba tras de ellos. Fíjate cómo el pueblo de Dios estaba ligado íntimamente a sus líderes. Y eso lo estuve explicando yo ayer. Esa es la razón por la cual tú siempre debes orar, que Dios en la congregación o en la ciudad donde tú estás, haya líderes de Dios. No que en un momento dado a fuerzas todos van a seguir a un líder que se llegue a desviar, porque cada quien tenemos nuestra propia responsabilidad ante el Señor, pero sí influyen bastante los líderes. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, el príncipe es impío, todos sus servidores se van a volver también perversos. Entonces sí hay mucha influencia del liderazgo, y nosotros estamos muy ligados al tipo de líderes que tenemos. Si nuestros líderes son perversos, nosotros vamos a ser ciegos, siendo guiados por ciegos, y vamos a ir al infierno junto con ellos. Eso es muy importante, a menos que nos salgamos de su influencia. Si nuestros líderes son cristianos, van a ejercer una buena influencia sobre nuestras vidas. Su ejemplo va a ser bueno,
Su enseñanza va a ser saludable, va a bendecir nuestra vida. Ajá. La unción del Espíritu Santo va a estar con los líderes, con los ministros, y eso nos va a ayudar a entender la Biblia y nos va a ayudar a muchas cosas. Entonces siempre ora mucho, ¿sí?, por tus líderes, porque aquí vemos un principio en Jueces. El pueblo de Dios está muy ligado a su liderazgo. Capítulo 4. En el capítulo 4 vemos a una juez, no un juez, sino una juez, una mujer llamada Débora. Si tú alguna vez has leído este pasaje, este capítulo 4, te vas a dar cuenta que Débora fue juez. A Débora Dios la usó. Sí, Débora era un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué no dice en el Nuevo Testamento que no puede haber pastoras? ¿Que no puede haber mujeres que prediquen o mujeres que dirijan? Así dice el Nuevo Testamento. Pero cuando los hombres se vuelven cobardes, cuando no les importa el honor de Dios a los hombres, cuando no se quieren levantar a hacer la obra de Dios obedeciendo la palabra del Señor, Dios puede utilizar mujeres. Es una excepción, no es un mandamiento. Débora es la excepción en casi toda la Biblia, ¿sí?, de una mujer. Débora, y también ahí Jael, ¿sí?, de mujeres que fueron utilizadas por Dios para hacer las obras de Dios. Son excepciones. Es cierto, el Nuevo Testamento dice que una mujer no debe gobernar. ¿Sí? Dios no escogió 12 apóstolas, ¿verdad que no? Jesús no las escogió 12, ni escogió 5 y 7, ni nada así. ¿Sí? No dice que Dios dejó pastoras para perfeccionar a la iglesia en Efesios 4. La verdad, la voluntad de Dios es que los varones dirijan y que tomen su responsabilidad y que presidan en todo. Pero hay una excepción. Si esos varones en un momento dado son cobardes, son pusilánimes, ¿sí?, no tienen fe en Dios, no tienen una buena relación con Dios, Dios va a tomar a la mujer y la va a utilizar. Y para ejemplo de esto práctico, puedes leer la historia de las misiones cristianas mundiales y te vas a encontrar cómo Dios sí utilizó mujeres para hacer cosas bien tremendas. Por ejemplo, una mujer llamada Amy Carmichael. Esa mujer fue a la India, ni siquiera se quiso ya casar, y levantó ahí un orfanatorio tremendo con niñas que eran cautivas de la prostitución idolátrica oficial en la religión de la India. Niñas que iban a los 12 años a los templos de hinduismo y se volvían prostitutas sagradas, supuestamente, y ahí las tenían cautivas, las mamás las entregaban ahí. Y cuando esta mujer vio eso, se movió su corazón, ¿sí? No hubo hombre, yo creo, que hiciera ese trabajo, y ella se fue allá y se fue de su cómodo lugar y su cómoda patria, y fue ahí a trabajar, a tomar la cruz de Cristo, y empezó a sacar a las niñas de ahí, y formó un orfanatorio, y entregó su vida ahí para siempre con ellas. Y Dios la utilizó bastante. Si tú lees la biografía de ella, te impresionas de la espiritualidad de esa mujer y de los problemas que pudo enfrentar esa mujer. Ahí tenía que andar yendo a los juzgados a pelearse cuando agarraba y se llevaba una niña de esas, y entonces llegaba la mamá, no, me la tiene que regresar, y esta se peleaba en los juzgados y se echaba problemas, y quizás salía en los periódicos. Y los hindús, no creas que son gente muy amable, son gente bastante tremenda. Bueno, ella hizo todo eso. ¿Por qué? Porque amaba a Cristo y Dios la utilizó a ella. Y hay muchas otras historias de mujeres que Dios las utilizó. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Débora. Cuando los hombres no se levantan a tomar tareas riesgosas, ¿sí?, a hacer la obra de Dios con seriedad, Dios puede legítimamente agarrar a una mujer y utilizarla. Así como utilizó a esta señora llamada Débora. Vamos a leer aquí el capítulo 4. Es la excepción. O sea que si tú te encuentras a una mujer por ahí que está haciendo la obra de Dios en un pueblo donde vayas a predicar, no seas pronto para condenarla. Primero ponte a ver por qué está ella haciendo ahí la obra de Dios, dirigiendo un grupo. A una mujer inteligente nunca querrá hacerlo. La verdad, lo hará con mucha renuencia, porque la mujer no debe estar tomando cargos de autoridad por muchas razones. Es más difícil que se respete a una mujer que a un hombre, y las responsabilidades de estar dirigiendo una congregación son tremendas. Pero te puedes encontrar alguna mujer en una ciudad que esté dirigiendo una congregación y tú digas, no se puede, es del diablo. Un momentito, ¿por qué razón está usted dirigiendo la congregación? Nadie le gusta aquí orar, se está perdiendo la gente. Yo me la paso intercediendo, la gente me viene a pedir a mi consejo porque los otros se la pasan hablando de fútbol, te dicen ser cristianos y no lo son, y pues yo estoy aquí predicando la palabra. ¿Está entendiendo? Que esa mujer con renuencia, quizás con temor de Dios en su corazón, si respeta la Biblia, está haciendo esa obra, y eso es digno de respeto, así como Débora es digna de respeto en la palabra de Dios. ¿Sí? Si cambiaran las circunstancias,
Si de pronto algún varón se levantara, yo te aseguro, si la mujer verdaderamente está cerca de Dios y de veras Dios levanta a alguien, va a hacer lo que hizo Débora. Rápido le quiso pasar a Barak, ¿sí?, el asunto. Le dijo, mira Barak, tú vas a ir a pelear. Nada más que Barak como que no tenía una relación firme con Dios. Si tú no vas, Débora, yo no voy a la batalla, le dijo. ¿Sí? Una mujer de veras de Dios, ¿sí?, podrá ser utilizada, pero cuando vea que Dios levanta a un varón, o que puede transmitir la responsabilidad para alinearse con lo que está escrito en el Nuevo Testamento, lo va a hacer. Vamos a leer aquí, Jueces 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Estaban viviendo en derrota. Estaban atemorizados por los 900 carros de hierro que ese hombre tenía, que les jalaban los caballos a esos carros y eran tremendos para la batalla. Y era cruel la opresión. Más adelante, no lo busques, en el cántico de Débora dice qué tan cruel era la opresión de él. Porque dice ahí que llegaban y saqueaban la ropa de la gente y aún se llevaban a las muchachas. Se las llevaba ahí los capitanes y saqueaban gente y se llevaban a las hijas de ellos. Era muy cruel la opresión. Y entonces ellos, sí, empezaron a clamar a Dios. Y vamos a ver qué hizo Dios a través de esta mujer llamada Débora. 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, fíjate, así dice, una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Y aquí ya vemos dos cosas acerca de Débora, y le va a servir mucho este estudio a las hermanas. Número 1, dice aquí que gobernaba. ¿Qué quiere decir? Tomaba las decisiones ella. Ella era la juez de Israel, máxima autoridad. Y dos, era profetisa. Dios hablaba proféticamente a través de ella. Estaba muy cerca en comunión con Dios. El Espíritu Santo estaba sobre de ella. Era una mujer casada, y nos da el nombre de su marido. Era mujer de un hombre llamado Lapidot. Verso 5 nos dice cuáles eran las labores de Débora. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una clave. Ese era su trabajo. Se subía a un lugar y la gente llegaba para que ella arreglara asuntos. Me robó mi borrego él. Ella decía que eso es lo que se tenía que hacer. Este hombre no me quiere pagar. Ella decía que es lo que se debería de hacer. Para todo problema que había en Israel, iban a una mujer, ¿sí?, llamada Débora. Ella estaba sentada ahí y los hijos de Israel la respetaban y ella era la gobernante ahí. Verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y vemos que después de esa opresión que ellos tuvieron durante 20 años, viene palabra de Dios a esta mujer llamada Débora, profetiza. Qué cerca vivía esta mujer de Dios. Y ella manda traer a un hombre llamado Barak, ¿sí?, y le dice: júntate tantas personas, entra en batalla, porque Dios va a dar ahí una victoria. Pero vamos a ver cómo reacciona Barak. Verso 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué pasaba con Barak? ¿Qué tenía Barak? Parece que tenía miedo, ¿verdad? Podemos inferir que tenía miedo, pero para no ir más allá de lo que está escrito, sí podemos decir lo que aquí dice. Él veía la unción de Dios sobre de Débora. Él dijo: la clave de que esto se gane es ¿quién? Es Débora. Eso quiere decir que la relación personal que tenía con Dios Débora, ¿sí?, y la fe que tenía Débora, y la gracia de Dios que había en Débora, eran mayores que las que había en este hombre llamado Barak. Y fíjese cómo ella le da una profecía de Dios inmediatamente y se molesta Dios con él. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ahí sí podemos más bien ver que sí había cierto miedo en él
y que él no tenía una relación firme con Dios, como la tenía la mujer. ¡Qué vergüenza que muchos hombres, sus esposas sean las que tienen una mejor relación y una fe mayor que ellos para hacer la obra de Dios! ¿Verdad, hermanas? ¡Qué vergüenza es eso! ¿Verdad, varones, que es una vergüenza? ¿Sí? Que a veces las mujeres en ciertas congregaciones tiendan más a la espiritualidad que algunos varones, que les guste más la intercesión, que sean más celosas, etcétera, etcétera, que estén más interesadas en el honor de Dios. ¡Qué vergüenza! Bueno, yo no sé por qué, pero a veces el hombre cobarde en su corazón no se quiere meter bien en las cosas de Dios y por eso no tienen autoridad para hacer la obra de Dios. Y por eso usted empieza a ver una pareja, usted ve a las parejas y de pronto se va a dar cuenta que la gente le viene a pedir consejo a la mujer y no al hombre. ¿Sabe por qué? Porque ven más de Dios en la mujer que en el hombre. Esa es la realidad. Ambos pueden ser cristianos, ¿sí? Pero usted ve que la gente se le acerca mucho a pedirle consejo a la mujer y no al hombre. ¿Por qué? Pues porque la gente cuando va con el hombre no recibe de Dios, y cuando va con la mujer sí reciben algo de Dios. Quizás reciben amor, quizás reciben palabra de Dios, o la mujer es una mujer de intercesión. Es que tengan mucho cuidado ustedes, varones, ¿sí? En que les suceda esta penosa situación como le sucedía a Barak. Y le dijo, está bien, voy a ir contigo, pero no vas a tener honra, Barak, porque la victoria va a ser ganada por una mujer. No te vas a gloriar en la victoria que gana una mujer, Barak, ¿no? No te vas a andar enorgulleciendo que Dios dio una victoria a través de tu mano, cuando la verdad fue que la dio a través de una mujer. Él no quiso creerle a Dios, véalo, vea el verso 7. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le prometió Dios? Al final del 7, lo entregaré ¿en quiénes manos? ¿Tus manos? ¿Dice en las manos de ti y de Débora? No, ¿verdad? ¿En las manos de quién? En las manos de Barak. ¿La promesa para quién era? Era para Barak. También vemos incredulidad, ¿verdad que sí? No le quiso creer a Dios. Él debió haber dicho inmediatamente, sí, amén, así dice Dios, así lo voy a hacer. ¿Sabías tú que la fe es un mandamiento? Creed, es un mandamiento. Simplemente a ti lo que tienes que hacer es creerle a Dios, eso es todo. Mucha gente no ven así el asunto de la fe y se confunde. Bueno, es que yo tengo incredulidad. No, la Biblia dice, cree. Así dice, que creas en Dios, que confíes en Jehová tu Dios, es un mandamiento. Toda la gente que siempre andan con problemas de fe y que si me siento mal hoy, que los sentimientos, no quiere entender una cosa. La fe es un mandamiento más que viene en la Biblia. Dios te ordena y te manda a ti creer, y eso le estaba mandado a Barak. Él tenía que haber creído eso. Amén, Dios lo ha dicho. La profetisa es confiable, cuando Dios habla se ha cumplido las cosas, Dios me lo está prometiendo, es momento, hace falta ganar esa batalla, ya no se oprimieron mucho tiempo, el honor de Dios está por los suelos, amén, voy y lo hago y punto. Eso debió haber hecho, pero no lo hizo, sino que se recargó. ¿En quién? En la mujer. Y entonces Débora le dice, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, verso 9, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y ya bueno, después viene toda la batalla. Y vemos que sucedió exactamente como el Señor había dicho. Fue destruido el ejército de Sísara, que era el capitán del ejército de los cananeos, fue totalmente destruido. Sí, a filo de espada, sus carros, etcétera, todo. Y huyó Sísara, que era el capitán, en el verso 17. Él se libró. Fíjense qué fiel es Dios. Ahí estaba la batalla ya ganada. 900 carros de fierro, no le hace. Qué impresionantes han de haber visto esos 900 carros de fierro viniendo así en una llanura, imagínatelos. Los hijos de Israel ahí con sus lanzas rudimentarias y con sus espadas ahí, etcétera. Quién sabe cuántas armas han de haber tenido, pues los tenían oprimidos 20 años. Yo no creo que hayan de haber tenido muchas espadas, porque cuando una nación conquista a otra no le deja con qué defenderse. Y nosotros con sus 900 carros así, de fierro, relustrosos, con sus hierros, con sus caballos, 20 años de estar ganando las batallas. Qué impresionante se ha de haber visto. Pero para el que cree, todas las cosas les son posibles. Y ellos creyeron en su Dios y Dios les dio la victoria. Como tú te darás cuenta en toda la Biblia, a Dios no le importan circunstancias, ¿verdad que no? A Dios no le importa si son caballos, a Dios no le importa si son carros, a Dios no le importa si es un mar el que se interpone en su voluntad, a Dios no le importa si son naciones. Dios hace su voluntad. A Él no le importan circunstancias, no es con espada, ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Él lo hace, punto. Cuando hay un hombre o una mujer que le confía en lo que Él dice, no ve usted circunstancias. No vea usted que aquí hay mucho catolicismo aquí afuera. Sí, ok, lo vemos y todo, pero eso no nos puede ni amedrentar. Simplemente va para adelante y Dios empieza a hacer lo sobrenatural. Acuérdate siempre, la fe en Dios abre el canal para que opere lo sobrenatural. Fe es tu confianza en Dios. Dios no le importa eso. A Dios le dan risa 900 carros errados ahí.
de fierro. A nosotros, si los hubiéramos visto, quizás no naturalmente, pero a Dios no le importan circunstancias. Dios simplemente va adelante. Cuando se encuentra gente que confía en Él, entonces esa confianza, haz de cuenta que es el canal para que fluya lo sobrenatural y se cumplan las promesas de Dios. Cuando tú crees a Él, cuando tú confías que de verdad hay un Dios que creó todas las cosas por la palabra de su boca, todo lo creó cuando habló, ese es Dios. ¿Qué no puede hacer cuando Él habla? ¿Está entendiendo? Todo lo puede hacer. Él puede, si abrió el mar rojo, puede abrir cualquier otro camino para que tú transites por él, quitar cualquier dificultad, pero es menester confiar en Dios. Tú confías en Dios, la fe tuya honra a Dios, eso le agrada a Dios, y entonces se abre un canal para que fluya el poder sobrenatural de Dios, y sucede lo que has visto aquí en la Biblia. Es más, en el libro de Jueces, antes del capítulo 4, ves a un hombre llamado Samgar, que libertó a Israel de los filisteos, y mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Qué tremendo. Era con eso que le pican a las vacas. Con eso, con un palo, ¿sí? Que un clavo ahí encima, con eso mató a 600 hombres. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural operó en su vida, porque era un hombre de fe. Y la fe tuya honra a Dios cuando no ves circunstancias. Y es más, tú te vas a dar cuenta en la Biblia que Dios, para hacer victorias, siempre tiene la cautela de emplear instrumentos que se ven hasta ridículos. Porque Sansón mató a muchos filisteos con una quijada de un burro. No con una espada ni con una ametralladora, sino con la quijada de un burro los mató. Y Samgar, con una quijada de bueyes, mató a 600. David mató a un Goliat con una honda, con piedras, que hasta cuando lo vio Goliat dijo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Así le dijo. El otro gigante con toda su armadura, sus espadas, impresionante, tenía temblando a todo Israel, todos también con armaduras. Y llega un pastorcito, ¿sí?, sencillo, que nunca había agarrado una espada ni se había puesto una armadura, pero que tenía fe en su Dios y sabía el poder que hay en Dios y creía en un Dios poderoso, y cuando agarra esa onda, le traspasa ahí la cabeza y le quiebra el cráneo ahí al gigante. Fíjate con qué cosas Dios daba victorias. Y luego vas a ver a Gedeón con sus antorchitas y sus cántaros aquí que tenían una vela dentro, y con eso dio la victoria. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje del Señor? ¿Sí? Con instrumentos que aparentemente nada para él poder glorificarse, que no tenía poder, con una quijada de bueyes, con una quijada de un burro. Oye, para matar filisteos necesitaba una espada tan buena como la de ellos, ¿sí? Para vencer a un Goliat, todas las espadas de Israel no sirvieron, porque no había fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no hay fe, no hay poder. No hay poder cuando no hay fe. Si cree en su Dios y confía en Él, y se dice: no importa lo que yo sienta aquí ahorita, pues claro que tenían miedo, iban a pelear contra los que los tenían ahí 20 años esclavizados con 900 carros, claro que empezaron a sentir algunos sentimientos, pero le creyeron a Dios, y cuando llegaron ahí empezó a obrar el Espíritu Santo con poder. Ese es el ministerio que ya les expliqué cuando hablamos de Moisés, sobrenatural, tiene que ver con la confianza en Dios, ¿sí? No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El rey David decía en los Salmos: no confiaré en mi arco, no me librará mi espada, decía. Claro que la usaba cuando iba a las guerras, pero él no tenía puesta su confianza en la espada. Y él no decía: el enemigo trae 10 espadas más grandes y más filosas que las mías. Eso no le importaba. Él iba a usar la espada, pero él tenía toda su confianza puesta en un Dios que da ayuda a la persona cuando está en los problemas. Levante su mano si está entendiendo, ¿eh? Esto viene de todo el Antiguo Testamento y se mueve hasta el Nuevo Testamento, esta enseñanza que te estoy diciendo. La fe agrada a Dios, honras a Dios, ¿sí? Y sin esa fe es imposible que tú lo agrades. Y cuando tú pones tu confianza en ese Dios, en que hay un Dios que tiene poder, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, y que es galardonador, o sea, premiador, bendecidor de aquellos que lo están buscando, y que ese Dios es poderoso para hacer todas las cosas, y que para ese Dios no hay nada imposible. Cuando tú pones esa confianza, se abre el canal para que opere lo sobrenatural. Dios se agrada de eso, Dios es honrado, y entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, que es Dios todopoderoso, viene y hace cualquier cosa. Óyelo, cualquier cosa. Librarte de un pecado en que estás esclavizado, cualquier cosa. Sanar una enfermedad, cualquier cosa, lo que sea lo hace. Porque a Dios lo mismo le es sanar una enfermedad que libertar del pecado, que sacarte de un problema, que sacarte de una cárcel, lo que sea. ¿Está entendiendo? Es lo mismo. ¿Le costará trabajo a Dios? Pues no le puede costar trabajo, es lo mismo para Él. Él simplemente hace las cosas, es Dios todopoderoso.
Cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios opera, pero Él requiere que tú pongas esa confianza en Él. Y entonces viene el poder de Dios y hace cualquier cosa necesaria, cualquiera. Abre cualquier puerta que esté cerrada, cualquier circunstancia. ¿Sí? Si te van a clausurar la campaña que habías puesto, y hiciste una campaña con todos los hermanos y todo, y si tienes fe y confías en Dios, de pronto resulta que no te la clausuran. De pronto resulta que el que te la iba a clausurar del gobierno está en la noche ahí y se pone a sentir mal, y entonces dice, pues no se las voy a clausurar a estos cristianos, y va él y la abre la campaña. Cuando hay fe, cuando te metes con Dios, tienes que entenderlo. Bueno, esa fe seguro que no estaba en Barak, estaba en Débora. Y Débora fue, y ellos vencieron y derrotaron los 900 carros de fierro que representan obstáculo invencible, ¿no? Obstáculo invencible. Siempre que veas un obstáculo invencible en tu vida, es momento de creer. Amén. Obstáculo invencible, obstáculo imposible. Era imposible, humanamente hablando, que ellos pudieran derrotar a gente que tenía 900 carros de fierro y ellos no tenían ni uno, quizás. Era imposible. Estratégicamente, militarmente no lo podían hacer. Cuando veas algo imposible, es bueno, porque ahí es donde Dios puede operar y donde Dios puede obrar. Amén. Ahí es donde Dios le gusta. Por eso le gusta una quijada de un burro, una quijada de bueyes y la onda de David. Porque ahí de veras, cuando David le pegó la pedrada al Goliat, ¿qué crees que la gente pensó? ¡Dios! Cuando le pegó a los filisteos con la quijada de un burro y mató como a 2000 o no sé cuántos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué crees que creyó la gente cuando vieron eso? Pues Dios está ahí. ¿Quién fue honrado? Pues Dios fue glorificado. De esa manera. Pues, estamos viviendo en la etapa de la incredulidad de la humanidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? No hay fe. Nadie confía en Dios. La gente hace todo, no confía en Dios, que hay un Dios todopoderoso. Cuando Moisés alzó la vara, ¿qué pensó la gente? Y se abrió el mar. Dios, ¿quién más? Dios hizo el milagro. ¿Quién se llevó los aplausos? Y las alabanzas y la honra y la gloria, ¿quién se la llevó? Dios, porque la circunstancia era imposible. ¿Nunca viste que los hijos de Israel pelearon unas batallas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? Agarraron ahí a Og, rey de Basán, ¿cierto o no es cierto? Eso es un milagro. Número uno, era una nación de esclavos. Los esclavos no tienen coraje ni carácter para pelear. De todo se dejaban en Egipto, ¿cierto o no es cierto? Ahí les mataban hasta a sus hijos y no se levantaron, no tenían ni coraje ni nada. Fíjate que era una nación de puros cobardes, de esclavos. ¿Tú crees que ellos se entrenaron en la escuela militar de Egipto? Sí, entrenaron ahí con lanzas y con escudos y con espadas, ¿verdad que no? Pero llegan ahí de pronto un día, Dios le dice, entra en guerra contra Og, rey de Basán. Y ellos, no sé si traían espadas inclusive, quizás nada más traían instrumentos de arado, quizás traían hoces, traían cuchillos para la carne, pero no eran un ejército equipado. Y derrotan a un rey que estaba entrenado en la guerra. ¿Qué ves ahí? El poder de Dios. Ellos confiaron en Dios, le hicieron caso a Dios y Dios operó en una forma sobrenatural. Amén. Y cuando los demás vieron que con palos y con asadones derrotaban a los demás, ¿qué crees que pensó la gente? Dios está con esos israelitas porque no habría manera. Sí. Jueces 4. Fue destruido el ejército de Sísara con sus 900 carros de fierro. Y Sísara, que era el capitán y era el capitán de la perversidad, porque era el que capitaneaba todos los saqueos y los vandalismos en contra de Israel, pudo huir, dice el verso 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. Estos ceneos eran los descendientes del suegro de Moisés, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo,
y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscabas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, ¿sí?, hasta que lo destruyeron. ¿Qué piensas de Jael? Como que no era muy emotiva esta mujer, ¿verdad? Como que los sentimientos no eran lo que lo gobernaban a ella. Imagínate la escena. Ven, Señor mío, no tengas temor. Se mete a la tienda, le pone una manta. Inteligente, en vez de darle agua, le da leche, que te da sueño. Está comprobado científicamente que la leche produce sueño, porque la leche tiene un aminoácido que se llama triptofán, y eso produce sueño. A la gente le dan, a los niños, leche, ¿sí?, tibia, y la gente se duerme. Entonces él venía ahí, aparte, o sea, venía con una sed tremenda, y ella lo que le da es leche, al haber agarrado el odre de leche, etcétera, y cayó rendido. Ella, mira, bien inteligente, y cuando estaba así, acomodadito, llega con una estaca, un palo así filoso, y con un marro, y se lo mete por aquí, y le sale por acá, y lo deja clavado en la tierra, de un solo golpe. ¿Qué te parece? No era muy tierna Jael, ¿verdad que no? ¿Sí? Ni tampoco era una mujer sentimental que se guiaba por sentimentalismos, sino que ella sabía que esta gente era enemigas de Dios y simplemente la derrotó. Tú dirás que ella hizo mal. Yo no creo, porque después en el cántico profético de Débora la alaban y dicen, bendita sea, bienaventurada, le dicen. Entonces yo no creo que ella hizo mal. Creo que simplemente destruyó a un delincuente en tiempo de guerra, en un tiempo que había ahí muy, muy crítico, a un saqueador, a un terrorista. En fin, no mintió, según estoy viendo yo aquí ella. No veo ninguna mentira que le haya dicho. ¿Dijo alguna mentira? Le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Pero no le dijo mentira. El otro le hizo caso, ven. Después le dio la leche, lo cubrió. Él le dijo a ella que se estuviera a la puerta y le avisara, pero ella no respondió sí ni no. Y después Jael llega y lo mata. Ahí estaba el delincuente, el terrorista. Y la gloria no fue de Barak, porque Barak no le quiso poner su confianza al Señor. Vamos al capítulo 5. Esas señoras que temen corregir a sus hijos no tienen carácter para de veras ayudar a su propia familia y para pelear las batallas de Dios. Jueces capítulo 5. Ok, vino la victoria. Dice el verso 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Y aquí viene la historia de la batalla y viene la historia de cómo era la condición, por qué fue tan importante que ellos pelearan esa guerra. Y fíjate qué era lo que motivaba a esta mujer Débora. Dice el verso 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada a Jehová. ¿Por qué alababa ella a Dios? Porque por fin se levantaron los varones. Por eso, al fin, dice. ¿Cuál era la angustia de esa mujer? Que el pueblo de Dios no se levantaba, que el nombre de Dios era pisoteado, que los cananeos decían, ¿qué pasó con tu Dios? 20 años oprimiéndolos, saqueándolos, y el honor de Dios no era levantado otra vez, y la gente ya no creía en Dios y andaban por malos caminos, y empieza a alabar a Dios, dice, porque se ofreció voluntariamente el pueblo, porque de verdad hubo quien se parara a hacer la batalla del Señor. Y luego verso 3, oíd reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Te das cuenta cómo era el corazón de esta mujer? ¿A quién tenía en primer lugar en su vida? Dios. Dios, se acordaba de su Dios, conocía la historia de lo que Dios había hecho. Verso 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Cuál era la condición moral del pueblo de Dios? Apostasía. Se apartaban de las sendas, dice, en los días de Samgar, el último juez. Jael, esta mujer, quedaron abandonados los caminos. Los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, dice ahí. Y esa era la angustia de esa mujer. Apostasía, dejaron los mandamientos, comenzaron a adorar otros dioses, etcétera, etcétera, a hacer lo malo. Verso 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, todo era desolación. Ve el corazón de esta mujer.
Aprende del corazón de esta mujer de Dios. Apostasía, vergüenza para el nombre de Dios. Las aldeas habían decaído, habían sido saqueados. El testimonio del pueblo de Dios había sido hecho pedazos. En el verso 7, hasta que yo, Israel, no soportó la mujer la carga de ver la apostasía, los mandamientos de Dios siendo rotos, el pueblo desviado. Y dijo, esos, hasta que yo, Débora, me levanté. Dijo, voy a hacer algo. No me voy a quedar callado viendo esto. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Fíjate, ¿cuál era su celo de ella? Estaban yéndose tras otros dioses el pueblo de Dios. Y la guerra estaba a las puertas. Y ella dice, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Nadie tenía una espada ni una lanza. No querían pelear, estaban acobardados. Porque cuando el pueblo de Dios no está con su Dios bien metido, cuando no lo está sirviendo, entra una cobardía tremenda a su corazón y no quiere luchar contra nada. Ve el diablo en su casa gobernando a sus hijos y no quiere luchar en oración, no los quiere corregir. Ve el demonio ahí en su marido y no quiere orar ni interceder por él y dar buen testimonio, no quiere arrebatar. Ve la iglesia, no quiere evangelizar, derrotados. Así estaba en ese entonces. Se veía escudo lanza entre 40,000 en Israel. Nada había. Y luego dice en el verso 9, esta mujer de Dios, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Loada a Jehová. ¿Qué era lo que ella quería? Que se levantaran hombres, que se levantaran varones de Dios, para que volvieran a hacer el camino derecho para el pueblo y para que quitaran el oprobio del nombre de Cristo. Y luego en el 10 empieza la ironía. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Y empieza la ironía de Débora. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, les decía la mujer, ustedes, los de asnas blancas, eran gente de nivel. La asna blanca, un burro, tener un burro y andar en él, en ese entonces, una asna blanca era una cosa como de prestigio. Y los que presidís en juicio, y los que viajáis, los comerciantes que iban y compraban, hablad, pero lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, dice. ¿Cómo platican los triunfos de Dios la gente, verdad? No, cuántas maravillas ha hecho Jehová en el tiempo pasado. No, los mártires de Fox, qué cosa más tremenda. Los misioneros que se los comieron los caníbales allá en las islas del Pacífico. Y cuando hubo un siervo de Dios aquí y un siervo de Dios allá, etcétera, etcétera. ¿Cómo le gusta a la gente hablar? Y a la gente que se dice del pueblo de Dios, de los triunfos. Lejos del ruido de los arqueros. Les gusta a la gente ahorita en este tiempo poner videocassettes en donde ven la historia de Juan el Bautista. Ahí están. Se los venden ahí en los videoclubs cristianos. Y ahí están hablando, no, la obra de Dios, tremendo. La historia de, no sé, Ben-Hur, ahí donde mataron a los cristianos en los leones. Y empiezan a ver, no, mira qué tremendo valor. Pero ¿sabes qué? Están lejos de los ruidos de los arqueros. No se oye batalla, sino simplemente se están solazando en los triunfos, pero no hacen nada para ganar las victorias de Dios. Dice, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. ¿En donde? Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Donde no hay batalla y donde uno está nada más tomando agua ahí, un lugar de descanso. Entonces dice en el verso 11 al final, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. Cuando ellos se levantaron, Débora y Barak, atrás empezó a venir la gente. Siempre se necesita que se levante gente valiente en el pueblo de Dios para que le quiten el demonio, el espíritu de cobardía a la gente atrás y entonces empiecen a agarrar ejemplo de lo que debe hacer el pueblo de Dios. Y así apréndetelo siempre. En el lugar en donde tú estés, tienes que ser líder para las cosas de Dios, tienes que ir adelante en las batallas de Dios, tienes que presidir y eso va a hacer que a los demás se les quite la cobardía. Usted agarre un libro de historia y ve la historia de Lutero. Agarra y velo. Muchos errores tenía Lutero y yo no creo muchas de sus doctrinas. Pero una cosa sí admiro yo de Lutero y de un valor tremendo. Cuando se levantó en un tiempo en donde la Iglesia Católica Romana era dueña de las almas y los cuerpos de todos los seres humanos en la tierra, el mayor poder político, el más temido por los reyes, poder religioso, poder de hacer cualquier cosa en el mundo, el imperio más dominante, y un Lutero se levanta por ahí y empieza a decir
a denunciar las maldades de los frailes católicos que andaban vendiendo indulgencias. ¿Y sabes qué hizo él? Él provocó que detrás de él se viniera toda la nación de Alemania. Cuando él se levantó a denunciar la maldad, cuando le dio a él tristeza ver cómo estaban pisoteando la palabra de Dios, torciéndola a los religiosos engañadores, él se levanta y de pronto la nación empieza a entender las cosas y se empiezan a venir detrás de él. Ahí entiende tú lo que es un liderazgo. Liderazgo no nomás andar con una Biblia enseñando, sino tú llevar la delantera para tener los problemas por la causa de Dios. Eso es liderazgo cristiano. Líder es el que va adelante. Y todos en cierta forma, en una u otra, usted aquí que está aquí, tenemos que ser líderes. Y cuando Lutero se levantó, la gente se le empiezan a abrir los ojos ahí en Alemania. Y ya no le empezaron a tener tanto miedo al Papa. Y de pronto hasta empezaron a hacer unos panfletitos así que hasta se burlaban del Papa. Y hasta le empezaron a hacer unos dibujitos, que creo que era muy saludable en ese entonces, porque eran unos verdaderos asesinos esos papas que reinaban. Y la gente empieza a perder el temor supersticioso y se empieza a llenar de valor su corazón y empiezan a ver la verdad y empieza a venir detrás de la gente. Bueno, esto fue lo que hizo Débora, míralo aquí. Verso 12, despierta Débora, despierta, levántate Barak y lleva a tus cautivos. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Se acabó la cobardía abominable, pecaminosa. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y después dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón los que tenían vara de mando. Empezó gente a agruparse para pelear las batallas de Dios. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén, aquí hay un cambio. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Estaban las familias de Rubén. Dijeron, vamos a ir a la batalla. Grandes resoluciones. Pero Débora les dice aquí en su cántico profético, pero ¿por qué con tus resoluciones te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Esos cobardes no quisieron ir a la batalla del Señor. No quisieron sacar, sí, vamos a pelear, vamos a salir. ¿Cuántos he conocido yo así? ¿No has conocido tu gente así? Vamos a ganar las victorias, vamos a interceder. Un año después, ya no existe su cristianismo. Cobardes, eso es lo que son. Vamos a pelear, los puedes ver llorar a veces, vamos a hacer la obra de Dios. Y a la mera hora, ahorita los ves, algunos, conozco algunos por ahí, los ves tirados en la televisión, con sus grandes resoluciones de corazón que tenían para pelear la batalla de Dios en contra de la apostasía. Y lo que están ahorita haciendo ahí es, entre los rediles, hay en sus propias cosas, en sus propias ocupaciones, para oír los balidos de los rebaños. Y no hacen nada. Los ves yendo al cine. No, vamos a pelear por Dios, vamos a interceder, vamos a evangelizar a la calle, vamos a hacer una campaña en este pueblo, vamos a abrir una obra en este lugar. Y ahorita los ves que sus resoluciones eran mentirosas y cobardes. Porque la verdad, hermano, la batalla es la batalla. Y la batalla hay que estarla peleando todos los días hay que pelear la batalla. Débora utiliza la ironía y el sarcasmo contra aquellos cobardes que no les importó el honor de Dios y no quisieron hacer nada por Dios. Y luego al final dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero no de los hechos. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Fíjate lo que está haciendo Débora. Te está exponiendo cómo en tiempos difíciles cada tribu y cada gente fue reaccionando. Dice, los que cabalgáis en asnas blancas. Y luego dice, si ustedes van a comentar los triunfos de Dios, lejos del ruido de los arqueros. Y después agarra y dice, ¿y tú, Rubén, la tribu de Rubén? Grandes resoluciones. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y al ratito dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? No quisieron dejar sus trabajos, ni quisieron ir a pelear la batalla de Dios. Fueron pocos realmente los que respondieron. Fue nada más la tribu de Zabulón y otros. Y dice el verso 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo también. Es también eso, implica también. Pero estos dos, qué diferentes, dice. Esos sí tomaron la cruz de Cristo y sí quisieron ir a la batalla del Señor. Verso 19, vinieron reyes y pelearon. Como que acaba de hacer una diferenciación entre los cobardes y los que sí quieren pelear la batalla. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo,
mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Qué vergüenza es el cántico de Débora para la multitud de varones cobardes que hay en el pueblo de Dios, que tienen un corazón apocado y que no le quieren creer a Dios. Fíjate el coraje que tenía esta mujer. Marcha, oh alma mía, con poder. Ella estaba dispuesta a que la mataran. Fue a la batalla, razona lo que está diciendo la Biblia. Fue a la batalla. La mujer, ahí donde las lanzas atraviesan, donde las espadas cortan manos y brazos y dejan el vientre abierto ahí con los intestinos de fuera. A eso se arriesgó la mujer. Ahí estaba. Y que lo hubieran hecho pedazos. Ahí estuvo la mujer. Marcha, oh alma mía, con poder. Hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos infunden poder, nos infunden un carácter, nos enseñan cómo hay que ser en tu manera de vivir, de ir hacia adelante. Marcha, oh alma mía, con poder. Mujercita, 60, 70 kilos pesan. Ahí estaba en la batalla. Y los de Dan junto a sus barcos, en su trabajo. Y los de Rubén con sus grandes resoluciones, pero ahí con sus ovejitas cuidando su ganadito para no entrar a la pelea. Y los de las asnas blancas comentando las batallas de Dios, por allá, en donde están los abrevaderos, lejos del ruido de los arqueros. Es que el ruido de los arqueros era tremendo en ese tiempo. Tú nunca lo has oído. Se oían las flechas, zoom, zoom. ¿Y sabes qué decía cada vez que se oía un zoom? Muerte. Porque no sabías a qué hora te iba a entrar una flecha por el pecho y te iba a atravesar el corazón. El ruido de los arqueros y los gritos de batalla. Zoom, zoom. Y se oían las flechas, salían así, como pegaban contra los fierros y contra las armaduras y contra los palos y a los árboles. Era terrible el ruido. Quizás sería equivalente al ruido de los fusiles, de las ametralladoras hoy en día. Exactamente. La Biblia nos lleva a una vivencia, hermanos. Hay que meterse al pasaje, vivir lo que ahí pasó. Para eso nos lo están dando. Estamos viviendo lo que ahí pasó. Estamos en la palabra ahí adentro. La escena. La palabra te lleva a la escena. Entonces tú empiezas a ver qué es lo que estaba esta gente viviendo. Estaban lejos del ruido de los arqueros. Y ella dice, marcha, oh alma mía, con poder. No importa si pierdo mi vida, pero vamos a pelear y vamos a creer a Dios. Y vamos a ganar esta batalla y vamos a limpiar el nombre de Cristo. Es el corazón del cristiano. Verso 22 nos dice cómo se sintió. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Así estaba ella oyendo los cascos de los caballos. Oía así como venían enfrente. Seguro que también ha de haber escuchado las ruedas de los carros girando, los gritos de odio del enemigo. ¡Mátenlos! Ahí estaba una mujer de 70 kilos, pero que tenía el Espíritu Santo aquí adentro de su corazón y valor. Dice en el verso 23, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Meroz era una población, y el ángel de Jehová, ¿sabes qué hizo con esa población? La maldijo. ¿Por qué? Ahí dice, ¿por qué lo maldijeron a Meroz, a ese pueblo? Porque no vinieron al socorro de Jehová, no quisieron ir a la guerra, se quisieron quedar viviendo su propia vida egoísta, tibia, y no quisieron pelear las batallas del Señor. Y maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, por cobardes. Y los cobardes tendrán su parte, dice Apocalipsis 21:8, en un lago que arde con fuego y azufre. Porque no vinieron al socorro de ¿quién? ¿De quién? ¿Cuál era el asunto importante ahí? Jehová, Dios, el problema era Dios. O sea, sí estaban siendo oprimidos los israelitas, pero eso no era el principal problema. El principal problema es que era un asunto que deshonraba a Dios. Entonces no vinieron al socorro de Jehová. Cuando Dios llamó a batalla, no quisieron ir. Era el Espíritu Santo que los estaba llamando a la guerra. Porque no vinieron al socorro de Jehová. El honor de Dios estaba en juego y ellos quisieron seguir sus vidas egoístas. Al socorro de Jehová contra los fuertes. Maldito fue Meroz. Pero mira a Jael cómo le dicen, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. ¿A quién maldijeron? A los cobardes, ¿sí? A los que decían y no hacían. ¿Y a quién le dio la bendición? A la mujer. Quizás tú dirás, se pasó de agresiva. Yo no sé, Dios la va a juzgar en el cielo a ella. Pero la verdad te lo digo yo sinceramente, el Espíritu Santo no nos fue dado a nosotros para volvernos diplomáticos tampoco.
¿sí? Uno que otro defecto, uno que otro detalle, siempre en los santos se va a ver, ¿cierto o no es cierto? Pues si una persona falta de prudencia se convirtió hace medio año y de pronto dice una imprudencia y de pronto una persona se ofende, bueno, ok, no lo hizo con esa intención, simplemente le falta más instrucción, pero no pierda el celo y el amor de Dios y la valentía en su corazón. No se deje apocar por nadie, ni de nada. Pues sí, cometió una imprudencia, pues si no es sabio, no puede aprender todo en la Biblia de una vez. Quizás fuiste demasiado directo en un caso con una persona o le diste un versículo que no era el más adecuado, había otro mejor, ok, está bien. Yo no voy a juzgar a Jael, porque la verdad yo veo que Dios prefiere en la Biblia, ¿sí?, personas que lo amen de corazón y que sean valientes, ¿sí?, a gente medrosa, pusilánime, que se cuida de ofender hasta las moscas y que nunca hacen nada para Dios. ¿Cierto o no es cierto? Nunca se dejen quitar el celo, hermanos. Cuando se apaga la lumbre de tu corazón, el amor y el celo, no importa qué tanto sepas, ya no sirves para nada en el pueblo de Dios. Vas a ser como los de Rubén, con tus grandes resoluciones del corazón. Hay gente ahorita, hermanos, que están planeando cómo avivar la iglesia mundial desde sus oficinas. Ahí están en sus oficinas, ¿sí?, queriendo ser ecuménicos. Están haciendo ahí sus planes. Grandes resoluciones de corazón tienen, ¿sí?, pero no pueden reprender el pecado de una persona, no pueden salir a predicar a una persona, no se pueden echar un problema por Cristo Jesús, quieren quedar bien con todos, no sirven para nada. Sus resoluciones no sirven de nada. Y otros están contando las batallas del pueblo de Dios, pero lejos del ruido de los arqueros, ahí en los abrevaderos, sin aventarse problemas por el Señor Jesús. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Te lo describen. El coraje, el celo de Dios, la valentía para pelear la obra de Dios. Yo no te tengo que volver a explicar que esto no lo vas a hacer tú en el Nuevo Testamento, ya sabes. No, pero sí tienes que imitar ese tipo de corazón. Fíjese el carácter para enfrentar al diablo, hermano. Fíjese el carácter para enfrentar a los demonios. Fíjese el carácter para enfrentar a los enemigos de Dios que lo están despedazando. Qué coraje tenía esa mujer. Y ahí dice, bendita, y después le dice, ¿por qué? Para que no vaya a salir por ahí un teólogo muerto y vaya a decir, bueno, sí la bendijo, pero no porque... No, la bendijo y ahí dice, ¿por qué? Y porque le atravesó y tuvo el valor y el celo de Dios para atravesar la sien con una estaca de lado a lado. Por eso. Le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. ¿Tienes tu celo por Dios? ¿Tienes tu coraje de Dios en tu corazón para de veras enfrentar a los enemigos del Señor como debe de ser? Fíjese que Débora no andaba con sentimentalismos. Qué bueno que le sucedió eso a Sísara. Así dijo. Eso, ¿no? Y es más, dijo, ¿por qué? ¿Porque era enemigo de ella? No, porque era enemigo de Dios. Porque era un idólatra, porque era un violador, aquí más al rato lo vamos a ver, un violador de doncellas, era un saqueador y un opresor, y era un hombre vil e impuro. Y entonces cuando fue destruido, como dijo ella, qué bueno, así está bien, ese era su lugar. Sabes que cuando los santos estén en la gloria allá arriba, y vean a los impíos en el infierno, no les va a salir nunca una lágrima, jamás. No van a decir, pobrecito fulano que está ahí. ¿Sabes qué van a decir? Justo es tu castigo, Dios, sobre esta persona, porque se atrevió a levantarse contra ti. Aún los padres, si sus hijos se llegan a perder por su maldad de sus propios hijos, que sepan que sus hijos están en el infierno, no les va a quitar una gota de su felicidad. ¿Por qué? Porque van a decir, contra ti pecó Dios, tú eres justo. Y nada más ve el libro de Apocalipsis, porque te vas a encontrar un teólogo muerto si escuchas este cassette que estoy ahorita, se está grabando. Te va a decir, no, es que eso era el Antiguo Testamento. Nada más lee el libro de Apocalipsis, para que veas cómo están los santos regocijándose en la gloria, cuando empiezan a caer los juicios de Dios sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Has juzgado a la gran ramera! Así dicen. Le has dado lo que se merecía. Y hasta los ángeles mismos en el cielo le dicen eso a Dios. Justo eres, porque sangre derramaron y les has dado a beber sangre. Esas palabras no gustan de predicarse, no se pueden predicar un domingo porque la gente no las entiende. Pero aquí tú entiéndelas. Justo eres, Dios, en haber ejecutado tu juicio contra tus enemigos. Y no le quita una gota de gozo a los ángeles. ¿Sabes cómo claman las almas que están allí arriba en el altar, en el cielo, en la gloria de los mártires? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas y juzgas nuestra sangre en los que están en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Y cuando Dios destruya la impiedad de la religión mentirosa, porque la va a destruir, de toda religión falsa, prostituida, ¿sí?, que son los que persiguen a los santos
y que siempre los han perseguido, llámese católica o llámese protestante o llámese anglicana, que fueron los que persiguieron a Juan Bunyan y lo encerraron 12 años en la cárcel, llámese como se llame, la falsa iglesia, ponle el nombre que quieras, o todas juntas, pero que sean falsas, cuando Dios la destruya, va a haber gloria en los cielos y va a haber gozo en los santos. Porque el cristianismo no es un sentimentalismo humanista, emocionalista, sino el cristianismo se rige por principios de Dios, de justicia, hermano. En eso se rige. Era lo justo. ¿No era lo justo que a un violador le pasara eso? ¿Sí? Uno que violaba mujeres y le atravesaba una mera mujer, ¿sí? La misma cabeza. ¿No conoces tú la inmundicia de los corazones de esa gente que eran destruidos? ¿Sí? Yo creo que estaba pensando que, ay, qué bueno que aquí está Jael. Si al ratito que me levante voy a estar también con ella y la voy a violar. Tú no sabes lo que había de maldad en ese corazón. Y era esposa de otro hombre. Y la mataron. De lo justo. Quítate los sentimentalismos de la cabeza y vuélvete hombre si eres hombre. Y si eres mujer, vuélvete una verdadera mujer de la Biblia. No andes por sentimientos, anda por los principios. ¿Qué poco amor? ¿Cuál amor? ¿Verdadero amor? ¿Qué tú crees que Dios perdió su amor cuando creó el infierno? ¿Tú crees que Dios ya no tiene amor porque de pronto despedaza a algún impío? Dios tiene el mismo amor. Simplemente el amor lleva justicia dentro de él. Es una modificación del mismo amor. Aquí el amor era a Dios y el amor era al pueblo de Israel, que ya habían tenido 20 años de opresión. Y a las mujeres que violaban a estos hijos de Satanás. Lo despedazaron. Cuando estés en el cielo, si Dios te concede entrar ahí, jamás derramarás una lágrima ya en el cielo, porque la Biblia dice, nunca habrá llanto ahí ya. Y los que estén en el infierno, y cuando veas el humo que sube por los siglos de su tormento por la eternidad, lo único que vas a poder va a ser glorificar a Dios por su justicia. Y vas a decir, exactamente lo justo, eso es lo que me decía un Señor. Y lo vas a adorar, y lo vas a alabar, porque Dios le da el pago justo a las personas. Cuando hablamos del infierno, mucha gente no entiende. Creen que el infierno es muy terrible. No, es que no entiendes lo que es el pecado. Y no entiendes cuánto daño y cuánta ofensa le hace el pecador a Dios. El día que quieras ver cuánto pecador es una persona, nada más ponte a pensar lo que es el infierno. Porque eso es lo justo que se merece un pecador, sea quien sea. Ayer vi una foto ahí en un periódico que de casualidad me topé, que me dio mucha indignación ahí. No sé qué pasó ahí en África, en Ruanda o no sé en dónde, un país chico ahí, no muy conocido. Y nada más estaban las calles llenas de gente hecha pedazos, a machetazos, tapizadas así. Hubo una guerra de tribus, llegaron y agarraron a machetazos a todo el mundo, mataron. Hasta unos cascos azules de la ONU se los mataron ahí, a puro machetazo, con una hazaña inaudita. Ahí están las fotos en el periódico, gente tirada así, amontonadas así, como hasta aquí así, de puros cadáveres así, y las calles llenas, de puro machetazo, despedazados, nada más por un odio carnal que tenían entre ellos, mujeres, todo. ¿Tú crees que Dios no va a juzgar eso? ¿Tú crees que esa sangre de niños que han derramado, tú crees que Dios se va a quedar así? ¿Tú crees que Jehová no va a gritar como varón de guerra? ¿Tú crees que no se va a cumplir lo que dice Isaías ahí, que dice, voy a gritar como mujer que está de parto? Dice, como un hombre que tomó vino, así, o sea, en un enardecimiento increíble de su santa ira. ¿Tú crees que no los va a despedazar? Los va a hacer pedazos. Lo que pasa es que no vemos las cosas como Dios las ve. ¿Sí? ¿Tú crees que un violador de niños, tú crees que Dios va a dejar que eso pase impune? Aunque de 15 años no le haya sucedido todavía nada, tú verás cómo lo despedaza Dios. Y vas a ver cómo Dios lo va a hacer pedazos y se va a burlar en su ira de esa persona que se quiso burlar de Dios. El Señor los turbará en su ira, dice la palabra. Cuando la Biblia dice Dios está airado contra el impío todos los días, en el Salmo 7, está airado todos los días. La palabra hebrea no nada más es airado, sino dice airado, que le está saliendo espuma de la boca. O sea, para que veas el grado de ira que Dios tiene contra una persona que está haciendo maldades y cochinadas. Así, no nada más un coraje, sino cuando has visto a alguien que está tan indignado que le empieza a salir espuma así de la boca de la indignación. Así es cuando Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Así lo están viendo los santos ojos de Dios al impío. Nada más por la paciencia no es destruido. Dios va a destruir a los impíos. Y entiende el Antiguo Testamento, porque el mismo Dios del Antiguo es el del Nuevo. Por eso termina Apocalipsis como termina. Dios empieza a despedazar la tierra, a ejecutar sus venganzas sobre la religión ramera y sobre muchas gentes que lo oponen a él, y caen terribles juicios. Dios va a traer justo pago de la maldad a cada persona. Creo que ahora entendemos mejor a Jael, y creo que ahora entendemos mejor a Débora, y por qué Débora dice aquí las cosas que está diciendo. Porque una mente carnal, o una mente que no conozca bien los principios de Dios, aunque sea cristiana, podría no entender por qué Débora habla así. Fíjate cómo dice, describe la muerte de este Sísara. Lo describió en el verso 25. Y no parece enojada a Débora, sino parece que está contenta porque ocurrió eso.
En el verso 28 vuelve a utilizar la ironía Débora y dice así: la madre de Sísara, o sea el capitán que ya murió, se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Fíjate cómo empieza a utilizar la ironía. Y empieza a acordarse de la madre de Sísara, que seguro que era una mujer muy malvada. Y le dice, la madre de Sísara se empieza a asomar. Le empiezan a entrar las angustias naturales de una madre. No llega. ¿Por qué se tarda su carro? Y empieza la gente a presentir que ya hubo el juicio de Dios. Y las más listas de sus damas le responden ahí, y ella se responde: bueno, seguro están en el botín, seguro agarraron otra vez algunas doncellas, unas vírgenes, las vestiduras de color, han de estar saqueando. Pero ya ella sintiendo el juicio de Dios, porque su hijo nunca llegó a su casa. Y las mujeres que saqueaban, una de ellas le atravesó la cabeza y le sacó los sesos ahí en el piso y lo dejó clavado en una forma humillante, porque en Israel, en el Antiguo Testamento, era lo peor que te podía pasar a ti que una mujer te matara. Era preferible que te matara un hombre, pero que una mujer te matara era una deshonra pública. Y luego en el verso 31 termina diciendo Débora: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Qué tremendo corazón tenía esta mujer. A mí me conmueve hasta las lágrimas a veces el estar leyendo el cántico de Débora, porque yo veo en ella el celo de Cristo, el celo de Dios. Y termina no con una sentimentalismo, no, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Así como le pasó a ese hombre llamado Sísara, que así les pase a todos, ¿sí? A sus enemigos, no a mis enemigos. No dijo a los enemigos de Débora, ¿verdad que no? Porque la Biblia es muy clara en cuanto a cómo debes de tratar a tus enemigos, ¿sí o no? ¿Qué dice de tus enemigos? Amad a vuestros enemigos. Pero aquí no eran problema de Débora, entiéndelo. Eran enemigos de Jehová. Cuando lleguemos a los salmos, vas a poder entender por qué hay salmos que a veces como que no se entienden bien, según algunas personas. Cuando David empieza, ¿no? Despedázalos. ¿No ora así a veces? ¿Y qué? ¿No estaba hablando ese día por el Espíritu Santo David ese salmo o qué? ¿Ya no es inspirado ahí? Claro que sí. No era por él, era por la obra de Dios. Y son los salmos imprecatorios, en donde David empezaba a encender la ira de Dios por medio de esos salmos. Que ya no soportaba su corazón ver cómo deshonraban a Cristo Jesús y la obra de Dios y cómo la despedazaban y la iniquidad de los hombres. Y David empezaba, cuando veía la maldad de la gente y veía que no respondían a las misericordias de Dios, y empezaba con los salmos imprecatorios a encender la ira de Dios por el Espíritu. Y Dios empezaba a contestar oraciones de juicio. Y empezaban a caer los juicios de Dios, ¿sí?, sobre aquellas personas o aquellos lugares que estaban oponiendo la obra de Dios. ¿Estás entendiendo? Esos son los salmos imprecatorios. Este es el principio bíblico correcto para entender los salmos. Era el celo de Dios. Cuando Pablo agarró y dejó ciego a Elimás el mago, ¿qué fue? Lo mismo. ¿Qué dijo? Hijo del diablo, le dijo. ¿Por qué? No dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué le indignó a Pablo? ¿Que lo estaban molestando a él? No, hombre, ¿qué era Pablo? Dijo, este hombre opone la obra de Dios. Y él mismo lo maldijo y se quedó ciego. Y en su última de sus epístolas, Pablo escribe: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Qué terrible, porque eran muchos males los que habían causado, y muchos males le iba a pagar Dios. ¿Era vengativo? ¿Ese día no tuvo amor acaso el apóstol Pablo? Ya al final de la carrera la empezó a perder, dando lugar a la amargura. Es su última epístola. No era por él. Cuando él decía que le causaba muchos males a él ya había dicho antes también: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Era Cristo. Era un opositor terrible de la obra de Dios. Y por eso él dice, y pide que el Señor le pague conforme a sus obras. Nunca porque te hagan nada a ti puedes hacer esto. Que te hagan a ti lo que sea, que te esculpan. Nunca devuelvas maldición por maldición. Esto tiene que ver con Cristo, con su obra. Cuando alguien está pisoteando, ¿sí? Yo he orado, hermanos,
Y Dios ha oído mis oraciones en ocasiones. Y hemos conocido de gente en Estados Unidos que ha orado también, que se han exhibido falsos pastores. Y no se tarda Dios en contestar. Estuve hace un año en Cancún y le pedí a Dios en oración, estuve ahí varias semanas pidiéndole que exhibiera un cierto pastor. Hoy está siendo exhibido. Abusó sexualmente de 6 personas. Hoy, no tardó un año casi Dios en contestar mi oración. Y era una indignación la que yo tenía, porque yo sé quién es ese hombre. Yo sé que es un falso hermano, sé que es un mercader del evangelio, sé que no tiene amor de Dios en su corazón, sé que pervierte y tuerce las escrituras para estarse sirviendo y enriqueciendo. Lo conozco bien, he hablado con él, sí, le he escrito y me ha devuelto las cartas cerradas. Y ha difamado a la iglesia, a los verdaderos santos allá en Cancún. Y cuando estuve en Cancún me puse a orar: Señor, empieza a exhibir a esta persona. ¿Y qué hizo Dios? Le trajo su juicio. Y ahora tiene problemas terribles. Y esperamos que caiga, para la honra y gloria de Dios. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, que su insensatez sea manifiesta ante todos. No por odio, a mí no me ha hecho nada. ¿Ya me entendiste? Es más, si me lo encuentro en la calle me saluda súper amable, me sonríe y quizás hasta me invite una Coca-Cola. A mí no me ha hecho nada. No es nada que a mí me haya hecho. Es algo que le ha hecho a Dios, a la palabra, a México y a su iglesia. Y un hombre que tiene conocimiento de causa. Cuando estuvimos en Ciudad Valles, hace como año y medio, nunca jamás algo personal tuyo, que te hagan lo que sea. A Cristo lo mataron. Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. No, pero en cuanto a mí nada, en cuanto a ti nada. No, pero la obra de Dios, hermano, es santa, ¿sí? Y lo que se le hace a Cristo es lo que nos debe de indignar a nosotros. Y por eso vas a ver un salmo que ahí dice el rey David: no aborrezco a los que te aborrecen a ti, no odio a los que te aborrecen, dice David. Los aborrecía, en el sentido de aborrecer sus malas obras en contra de Dios. Así vas a entender los salmos. Ok, capítulo 6. Vamos a dejar hasta aquí, pero no se pare, vamos a orar tantito. O sea, yo no quiero que se vaya el impacto que el Espíritu está haciendo. Este canto de Débora es una preciosidad, de veras. Quítate el humanismo de la cabeza. Deja que sea Dios quien forme en ti un verdadero carácter cristiano, con principios de justicia correctos. No ese amor falso que tanto se ha estado predicando últimamente y que no es sino un puro humanismo y una cobardía disfrazada. Deja que se impresione en tu corazón la historia de Débora, una mujer que tuvo celo por el honor de su Dios, cuando los caminos estaban abandonados y las sendas estaban torcidas y el pueblo se apartaba y multiplicaban los dioses. Ella se levantó como madre en Israel. Levante esas poderosas intercesiones delante de Dios, hermana, que Dios va a oír sus oraciones. Levante esas poderosas oraciones, esas angustias del Espíritu que Él ha puesto en usted, delante del Señor en oraciones, con celo de Dios. Y tú, varón, aprende para que no seas avergonzado como Barak. Tú que eres hombre y tienes más fuerza física, más capacidad para enfrentar problemas, más resistencia en tu cuerpo y a veces en la mente también, para razonar y enfrentar dificultades, complicaciones. Tome su lugar en el cuerpo de Cristo. Tenga celo por el honor de su Dios. Sea un verdadero esposo, sea un verdadero padre, sea un verdadero cristiano, sea un verdadero pastor, un hombre serio. Esta mujer arriesgó su vida, se fue a la batalla, mientras los otros se quedaron en sus grandes resoluciones y en sus grandes comentarios. Qué benditas coronas le va a dar Dios a las misioneras que durante años se fueron a lugares a dar su vida. Qué bienaventuradas van a ser allá en la gloria las que arriesgaron su vida por la causa de Dios, su vida en lo real, que no escatimaron en problemas, que las comodidades no les llamaron, ni se quedaron ahí con sus becerros a cuidar sus bienes materiales. Qué benditos por los siglos de los siglos van a ser los santos y los cristianos que amaron a su Dios con todo su corazón, que no escatimaron ni pusieron sus ojos en lo terrenal, sino en lo de arriba. Gloria a Dios. Que yo, Débora, me levanté, dice, como madre en Israel, y ganó la batalla de Dios. Y hubo paz 40 años. Bendición. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí esta mañana en una forma especial. Esa mujer fue un pilar en tiempos en donde todo se desmoronaba. Fue un sostén. Su vida fue luz, fue sal. Que así sea tu vida, varón. Un pilar para sostener la casa de Dios. No alguien que la debilite. Un pilar en donde se podían agarrar los que se estaban cayendo.
un poste de sostén ahí, de lo que sostiene la tienda. Esa mujer fue un pilar en la casa de Dios. Varón, que así seas, por tu carácter, por tu cristianismo, por tu amor, por tu espiritualidad, por tu servicio, por tu respeto a Dios, por tu amor a tus semejantes, porque Débora amaba mucho a su pueblo, también por ellos arriesgó la vida. Alguien confiable en tiempos en donde no se sabía en qué creer, no para gloria tuya, sino para gloria de aquel que te salvó y te llamó y que para algo te sacó de donde estabas. No para aplauso, no para delante de los hombres tener honor, no, sino para gloria del Señor y para servicio de su casa. Hermanos, porque cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado de un lugar, Dios nos ha sacado de un lugar, hermanos, y a eso nos ha llamado, a ser bendición, a ser un pilar, un sostén. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo, que alumbre al que está en tinieblas. Para eso, para que se forme en ti el carácter de Cristo, el carácter del Señor, por tu sabiduría, por tu espiritualidad. También Débora estaba ahí, la gente subía ahí a recibir una bendición de Dios, un apoyo para tus hermanos, tus hermanas. Que tu anhelo sea tener el carácter de Cristo formado en ti, varón, y en ti también, hermana. Una bendición. Que dejes las niñerías, que dejes las tonterías, que dejes las cosas terrenales, que dejes lo de este mundo, que dejes los placeres, aún los que te son legítimos si es necesario, por Dios, por su santa y bendita causa, por extender su reino. Que seas serio, diligente en el estudio. Una bendición para tu pueblo y un pilar en la casa de Dios. Que puedas traer victoria, no vergüenza, el nombre del Señor. Que puedas aplastar a Satanás debajo de tus pies por medio de tu intercesión. Que puedas vencer al diablo. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los que vencen al diablo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Riesgos, lo que sea, para servir al Señor. Y un celo tremendo por su causa. Y una fe poderosa que no se deja vencer por las circunstancias terrenales y materiales, ni por lo que sus ojos ven, como Débora. Que si a Israel lo hicieron temblar 900 carros herrados de fierro, muy impresionantes, muy rápidos, no le fueron impresionantes a una mujer, no le impresionaron, porque ella sabía quién era su Dios, el Dios de Israel, poderoso. Esa fe, hermano, es la que ayuda a la valentía, esa fe, esa confianza en tu Dios. Barak no quería ir, ella fue a la batalla. Vio los carros de cerca, oyó los arcos como zumbaban, vio las espadas como refulgían ante el sol brillando, oyó los gritos de odio, vio las caras de sus enemigos llenos de una pasión infernal, de un odio apasionado por el pueblo de Israel, su crueldad. Sabía el destino que le iba a esperar. Ella lo vio todo, pero ella tenía el corazón puesto en su Dios y ella iba adelante de la batalla. Y cuando la vieron otros, detrás de ella se fueron. Y fue líder en la casa de Dios. Y vergüenza de todos los hombres de todas las épocas que son cobardes. Bendito seas, Dios. Padre, bendito seas tú, Señor. Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas en tu palabra, Señor. Haznos entender y entenderemos tu camino, Señor. Porque en tu luz veremos la luz, Señor. Haznos entender tu camino, Señor. Haznos entender tus principios, Señor. Lo que tú deseas, Señor. Viendo aquí el carácter de tus siervos y de tus siervas en la Biblia, Señor.